experiencia humana. Va a constar de dos partes. Una primera parte la va a dar Rosa y la segunda la va a dar Silvia. Decirle Rosa, para aquellos que no la conozcan, que es natural de OS, enfermera de profesión, ya jubilada. Es miembro fundador de la Asociación para el Conocimiento Espiritual, ACE, de OS. Es presidenta de la Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo, AIES. Y su ponencia, según la primera parte, se va a hablar naturaleza de la experiencia reencarnatoria. ¿No? Para alcanzar la perfección. Esa sería la meta. Y así, la encarnación no solo permite al espíritu desarrollar facultades y aprender a través de la experiencia, sino también reparar faltas pasadas mediante el ejercicio del libre albedrío y la ley de causa y efecto, que son unas leyes fundamentales, leyes cósmicas, dentro de nuestra, digamos, importantes para nuestra evolución. Todo en el universo se rige por unas leyes muy justas, sabias e inalterables. Y el desconocimiento de estas leyes es lo que nos lleva a cometer errores por ignorancia y transgresiones. Si desde niños nos enseñaran estas leyes básicas, el mundo sería de otra manera, ¿no? Entonces, comprender la naturaleza de la encarnación desde esta óptica implica reconocer al ser humano como un espíritu inmortal, en tránsito por la materia. Venimos aquí a un mundo material que es la escuela, ¿no? Una escuela, cuyo destino último es la armonía con las leyes divinas y el amor universal. Este enfoque ofrece una visión esperanzadora, en la que cada vida tiene un propósito y cada dificultad representa una lección para nuestro espíritu. Entonces, perdón, me salté esa. Entonces, en el espiritismo, el paradigma fundamental para comprender la evolución espiritual pues es el de la reencarnación como instrumento de progreso, del progreso de nuestra alma, de nuestro espíritu, ¿no? Regido por esa ley de causa y efecto. Y según esta visión, el espíritu es creado simple e ignorante, que ya se habló esta mañana. Cuando salimos del Creador salimos simples e ignorantes, para iniciar nuestra evolución individual, donde ahí vamos a desarrollar todo ese potencial que llevamos latente en nuestra alma, nuestro espíritu, esas facultades que están ahí para evolucionar y donde venimos a desarrollarlas a través de las experiencias de la vida. Esas facultades como la inteligencia, la voluntad, la creatividad, la facultad de tomar decisiones, la conciencia, la facultad raciocinativa o razón, ¿no? Y según esta visión, el espíritu, como decimos, es creado simple e ignorante, y a través de la multitud de vidas, que tenemos muchas, para llegar a este estado tenemos muchas vidas, se va desarrollando su inteligencia y su moralidad, avanzando siempre hacia la perfección. Entonces, me salté una. Este paradigma fundamental que se sustenta en varios principios claves, como es la inmortalidad del alma. El espíritu sobrevive a la muerte física y continúa su existencia en el plano espiritual, donde reflexiona sobre sus actos, ¿verdad? Y se prepara para nuevas encarnaciones. Eso sería así simplificado, ¿no?
la inmortalidad del alma. Hemos vivido antes y seguiremos viviendo después de la muerte del cuerpo físico. Y así vamos en ese ciclo hasta alcanzar esa perfección que aún estamos todavía muy lejos, ¿no? Otro de los puntos sería la pluralidad de existencias, porque la vida no es única ni aleatoria. Cada encarnación es una etapa en el proceso evolutivo del espíritu. Sería como una anilla dentro de la gran cadena, ¿no? Cada vida. Luego tenemos la ley de causa y efecto, que nos dice que todo acto genera consecuencias y las experiencias en cada vida están condicionadas por las decisiones tomadas anteriormente. Esta ley no es punitiva, no castiga, sino que es educativa. Lo que nos dice esta ley es que toda siembra produce una cosecha, que toda causa tiene un efecto, ¿no? Que tiene muchas denominaciones esta ley, según las filosofías. La ley de causa y efecto, la ley de retribución, la ley del karma en el Oriente, tiene diferentes según las diferentes también filosofías. Luego tenemos el libre albedrío, que el espíritu es responsable de sus elecciones y con ellas construye su camino de aprendizaje y superación. Ese libre albedrío que todos traemos y que tenemos que respetar también en los demás, así como lo respetan también en el mundo espiritual nuestros guías, amparadores, protectores, aunque nos amen y nos quieran proteger, tienen que respetar nuestra libertad de acción. Nos pueden intuir, nos pueden irradiar, pero luego la decisión es nuestra. Y el quinto punto sería la perfectibilidad del ser, es decir, todos los espíritus sin excepción están destinados a la perfección. Todos vamos a llegar a la meta, depende de cada uno. Unos llegarán antes porque trabajan más, porque se esfuerzan, porque algunos tienen muchas más vidas y avanzan más, y otros pues vamos más lentos, ¿no? Aunque se sigan caminos diferentes, todos vamos a ir evolucionando, todos según nuestros méritos, nuestros esfuerzos y necesidades. Y desde este paradigma, la evolución espiritual no es un salto repentino, sino un proceso continuo, dinámico y justo. Vamos paso a paso. No hay saltos en la evolución, es todo gradual, por propio mérito y trabajo. La vida corporal es, por tanto, una escuela donde cada encarnación representa una nueva oportunidad para crecer, aprender y reparar errores, con vistas a la felicidad plena que solo se alcanza mediante la armonía con las leyes divinas. Hasta que no actuemos dentro de esas leyes cósmicas, que son leyes justas, sabias e inalterables, pues estaremos dando vueltas en la escuela de la vida, ¿no? Esto... espero que me salte. Entonces, el objetivo, vamos a ver cómo... Muy bien. Yo no sé por qué esto se me escapa. Creo que es esta, la siguiente. Esta es. La naturaleza del espíritu y su origen. Vamos a verlo por temas, ¿no? El objetivo de ello es comprender qué es el espíritu, cuál es su origen y cuál es la finalidad en el proceso evolutivo, cuál es su finalidad. Ante la pregunta, la cuestión, ¿qué es el espíritu? El espiritismo lo define como el principio inteligente del universo. Es una individualidad consciente, inmortal y en constante evolución. No es una entidad abstracta, sino una realidad viva, activa y en proceso de aprendizaje.
Y Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en la pregunta 76, los espíritus le responden: el espíritu es el ser inteligente de la creación. Poblaba el mundo de los espíritus y revestido de cuerpo humano cuando habita aquí en la tierra. Pero esa realidad, ese ser inteligente, continúa su evolución. Unas veces con un cuerpo físico en mundos materiales, y cuando ahí termina su etapa, digamos, su tiempo, pasa al mundo espiritual. Y allí está en las mismas condiciones que estaba aquí. No cambia nada, nos vamos igual, con los mismos sentimientos, pensamientos, deseos, intenciones, todo se lleva. Lo único que dejamos aquí son los bienes materiales, son los títulos y todo lo material. Entonces, los espíritus existen antes de la vida corporal y continúan existiendo después de la muerte física. Entonces, la vida material es apenas una etapa transitoria en su existencia externa. ¿Y cuál es el origen? Vamos a seguir el orden. ¿Cuál es el origen del espíritu? Según la codificación espírita, todos los espíritus son creados por Dios en un mismo punto de partida. Tenemos siempre el mismo origen, como decíamos, simples e ignorantes. Y esto significa que al principio no saben nada. Si somos ignorantes, salimos puros ahí, sin conocimientos, ¿no? No tienen méritos ni culpas y su único destino es evolucionar. Es como un bebé, nace a la vida para venir a aprender desde a andar, a hablar, todo ello. Pues nosotros como espíritus venimos también para aprender. Y Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en la pregunta 115, los espíritus le indican que Dios ha creado todos los espíritus simples e ignorantes, o sea, sin saber, sin conocimientos, y les da a cada uno una misión con el fin de esclarecerse y de llegar progresivamente a la perfección por el conocimiento de la verdad. Es decir, cada uno de nosotros traemos a la vida física un programa adaptado a nuestra capacidad y a nuestra necesidad de evolución. No nos van a dar pruebas mayores a nuestras posibilidades. Por eso todo lo que se nos presenta en el camino es que tenemos capacidades, tenemos recursos para afrontarlos. Otra cosa es que no queramos hacerlo por una vida cómoda, porque no queremos problemas, porque no queremos poner en acción nuestra voluntad, todos esos recursos y todas esas facultades que te venimos a desarrollar. Entonces, no hay privilegios ni castigos originales. Esa idea ya no tiene sentido. Todos comienzan desde el mismo punto y por mérito propio alcanzan grados de luz y sabiduría. Por eso esa idea de que muchas personas, es que a esa persona Dios le dio unas facultades. No, a todos nos da las mismas facultades. Lo que pasa es que hay personas que las han trabajado, las han desarrollado, tienen más vidas, se esfuerzan más, tienen más interés en el trabajo, de superación, de conocimiento, de búsqueda, y es lógico que también pues, desarrollen más, ¿no? Consigan más. Y luego el tercer punto que nos dice la finalidad del espíritu, la perfección espiritual sabemos que es el objetivo final de todos los espíritus. Y este proceso no es instantáneo ni arbitrario, se construye poco a poco, a través de las experiencias de múltiples encarnaciones y del esfuerzo constante por mejorar. Si no hay esfuerzo, no hay logros. El que no trabaja no puede esperar recompensa, no puede esperar fruto, ¿no? Entonces, en el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 3 y el ítem 12, refiere que Dios quiere que todos lleguen a la perfección.
Para lograrlo, tienen que soportar, más que soportar, superar la prueba del dolor. Algunos la aceptan con sumisión, otros murmuran y se rebelan. Entonces, ¿qué pasa? Que las pruebas son al espíritu, las pruebas, las dificultades, las vicisitudes, son al espíritu lo que la gimnasia es al atleta, que necesitan para desarrollar músculo y estar preparados para esa práctica deportiva, tienen que dedicarle muchas horas a desarrollar músculos. Y el espíritu necesita, son las dificultades, las vicisitudes y las pruebas de la vida, lo que la gimnasia es al atleta, donde desarrollamos ese potencial, ¿no? Entonces, el proceso evolutivo lleva al espíritu desde el instinto hacia la razón. Sabemos que al principio, en nuestras primeras etapas, funcionamos más por el instinto. Venimos traemos el aprendizaje de las etapas anteriores, que esa chispita ha pasado por esos reinos, mineral, vegetal, animal y humano, y traemos instintos animalizados, ¿no? En esas primeras vidas, en la fase de humanos. Entonces, luego pasa de la razón con la razón vamos hacia la moralidad superior, culminando en la sabiduría, la humildad y el amor. Por tanto, la sabiduría sería el conocimiento puesto en acción. Ahí llegaría a la sabiduría. Por eso podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo incorporamos en la vida, si no lo aplicamos, no queda más que en conocimiento, no sirve. Entonces, el segundo tema va a tratar sobre la reencarnación como ley natural y tiene como objetivo explorar el papel de la reencarnación como principio fundamental del progreso espiritual, comprendiendo su propósito, su lógica y su manifestación en la vida humana. Si miramos para la vida, para este mundo material, no entenderíamos un Dios justo si no tuviéramos una idea clara de la reencarnación. Porque unos nacen en lugares favorables, otros pasando por dificultades adversas, porque nacen niños con deficiencias y tantas injusticias y desigualdades que se dan en este planeta, ¿no? Y ante la primera cuestión que dice ¿qué es la reencarnación?, podemos decir que es el proceso mediante el cual el espíritu vuelve a habitar un cuerpo físico para continuar su evolución. Es el traje que utiliza nuestra verdadera realidad, que es el espíritu. Y cada existencia corporal es una etapa en el camino del espíritu hacia la perfección. Es un curso, vamos pasando de curso en curso. Mientras no aprendemos las asignaturas incorporadas en ese curso, digamos, hay que repetir. Por eso, a veces en la misma vida, cuando se nos presenta una experiencia y no se supera, la desechamos, pero se nos pone en el camino otra, parecida. Como por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, en las parejas. En las parejas no se entienden, se separan, y si había algo que aprender de esa experiencia, tanto por la parte del hombre o de la mujer, la siguiente pareja va a tener la misma cuestión que tenía la anterior, hasta que quede el aprendizaje, que puede ser el perdón, puede ser la comprensión, el respeto, la tolerancia, muchos aspectos, ¿no? Este retorno que venimos aquí no es casual ni repetitivo, sino guiado por la sabiduría divina según las necesidades del alma. Cada uno traemos un plan adaptado, como decimos, a nuestras necesidades de evolución. Y ante la pregunta 132 del Libro de los Espíritus, que dice ¿con qué objetivo el espíritu se encarna en un cuerpo?, los espíritus le contestan: Dios lo permite con el fin de hacerlo llegar a la perfección. Para ello sufre todas las vicisitudes de la existencia corporal. Son las lecciones que hay que aprender para pasar a la siguiente etapa.
Y ante la segunda pregunta, ¿por qué es necesaria la reencarnación? Pues porque la vida física permite al espíritu enfrentarse con la materia. Ahí es donde se desarrollan virtudes y se corrigen también defectos. Entonces aquí en el plano espiritual el alma reflexiona y se prepara, pero es en la vida encarnada es donde realmente ejercita su voluntad y transforma su carácter. Es la escuela, porque nuestro cuerpo físico, este traje, es un amortiguador de sensaciones. Entonces, para aprender nos es mucho más favorable con un cuerpo material, interrelacionándonos, superando esas pruebas que tenemos en los mundos físicos, ¿no? En la pregunta 166 del Libro de los Espíritus, estos responden que para purificarse necesita el espíritu pasar por las vicisitudes de la existencia corporal, y esto es lo que le llaman la expiación. Por eso todavía estamos en este mundo tierra considerado como un mundo de expiación y prueba. Y además la reencarnación es el medio por el cual se cumple la justicia divina. A través de las nuevas oportunidades, el espíritu puede reparar errores, aprender nuevas lecciones y perfeccionarse moralmente. Me gustaría hacer la diferencia entre lo que es expiaciones y pruebas, porque a veces aquí hay como un poco de confusión, ¿no? Las expiaciones son sufrimientos impuestos como consecuencias de errores o faltas cometidas en vidas pasadas. Entonces tienen un carácter más reparador y muchas veces son inevitables. Son las pruebas que tenemos que venir a superar. Por ejemplo, nacer con enfermedad congénita como expiación, ¿no? Es una expiación por acciones negativas del pasado. Hemos hecho daño y a veces tenemos que aprender viviendo en propia carne esa sensación de dolor que hemos generado al otro, para que, digamos, en nuestro espíritu quede grabado lo que se siente, lo que se sufre, y vaya esa alma sensibilizándose para no seguir cometiendo el mismo error. Por tanto, las expiaciones, como decimos, son sufrimientos impuestos. Es como has sembrado esa semilla, ahora vas a recoger el fruto, para que sepas lo que te da esa siembra. Y las pruebas son situaciones poco fáciles, vamos a decir, a mí no me gusta poner las denominaciones negativas, os voy a decir, podría decir son muy difíciles. ¿Por qué? Porque nosotros lo que decimos se graba en el subconsciente y mi subconsciente va a reflejar, a grabar difícil, y eso ya me va a condicionar. Por eso es muy importante también cómo decimos las palabras que expresamos. Entonces son situaciones poco fáciles, elegidas por el espíritu antes de encarnar, con el objetivo de desarrollar virtudes, fortalecerse moralmente y avanzar espiritualmente. Y aquí podríamos poner como ejemplo elegir nacer en la pobreza para aprender, por ejemplo, la humildad. O para aprender aquello que en otra vida deseché, tiré y ahora lo voy a valorar. Y en la siguiente pregunta, que dice ¿cuántas veces reencarnamos? Pues no hay un número fijo de reencarnaciones. Cada espíritu evoluciona a su propio ritmo, dependiendo de su voluntad, de sus esfuerzos y las decisiones que tome. Algunas almas avanzan rápidamente, porque trabajan, porque se esfuerzan, porque tienen inquietudes, y todos los que estamos aquí
estamos en ese camino, ¿no? No estaríamos aquí una tarde de sábado, sino porque nos interesan estos temas, tenemos ya necesidad, esa ansia de aprender y de reforzarnos y de seguir adelante, ¿no? Y dependiendo, como decíamos, de su voluntad, sus esfuerzos y también de las decisiones que tome. Algunas almas avanzan rápidamente, otras necesitan muchas existencias para superar sus imperfecciones. Y en el libro de los espíritus, en la pregunta 169, los espíritus responden que el número de existencias corporales es variable. Depende del adelanto que haya logrado el espíritu y de su voluntad. O sea que solo depende de uno. Es como un alumno. Puede sacar el curso con todas las asignaturas, dejar alguna asignatura y tener que repetir esas asignaturas, o hay incluso alumnos muy sobresalientes que pueden sacar 2 cursos casi juntos, ¿no? Eso depende de cada persona, de cada espíritu, el deseo y el programa que trae y la necesidad que tiene de evolucionar. Y la cuarta pregunta dice, pregunta, reencarnación y justicia divina. Sería más que pregunta la relación que hay entre la reencarnación y esa justicia divina. Entonces la reencarnación explica las aparentes injusticias del mundo, niños que sufren, las diferencias sociales, los talentos naturales o esas dificultades congénitas. Por ejemplo, los niños que vienen con esas habilidades, los que llamamos niños prodigio, un niño con 4 años y que tenga como esos músicos, ¿no? Beethoven y todos esos grandes personajes que tenemos en la historia que destacaron, es porque ya lo han trabajado en otra vida y vienen a esta vida con todo ese conocimiento aflorado, que aflora muy rápido, ¿no? Pues bajo este paradigma, cada experiencia es una consecuencia justa, una prueba o una expiación, siempre útil al crecimiento del alma. Y es en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, en el ítem 9, que refiere que si no admitimos la reencarnación, la vida queda sin explicación y sin justicia. No veríamos un Dios justo, ¿verdad?, por tantas desigualdades. Si nos dicen que Dios es amor y nos crea a todos iguales y vemos las desigualdades humanas, ¿dónde está Dios? Por eso los que no aceptan la reencarnación es lógico que se subleven ante la justicia divina, ¿no? Porque no lo entienden, porque unos nacen en unas condiciones, porque Dios deja que niños se mueran, porque hay guerras, pero Dios no se mete en eso. Dios no podemos verlo de forma humana, Dios no tiene forma, Dios es energía, Dios se manifiesta en las leyes, Dios es amor, Dios está no dentro, en nuestro ser espiritual. Es decir, que nosotros somos una chispita de ese creador y ahí en estado latente está contenido todo ese potencial. Es como si Dios fuera el mar y nosotros fuéramos una gotita del mar. Tenemos todas las propiedades, pero no somos el mar. Pero vamos a ir evolucionando para que todo ese potencial llegue a esa perfección que es el objeto de la vida humana, es progresar y evolucionar. Y así pasamos ahora al otro tema que trata, solo lo doy superficial porque es de lo que se trata, tener una idea general para luego pasar a la segunda parte. La ley de causa y efecto. Entonces, comprender la ley de causa y efecto como principio de justicia divina que regula las consecuencias de nuestros actos a lo largo de las sucesivas encarnaciones. Favorece el aprendizaje y la evolución del espíritu. Y ante la pregunta ¿qué es la ley de causa y efecto? Es una ley moral universal que establece que toda acción tiene una consecuencia correspondiente, que toda acción tiene una reacción. Y en el espiritismo esta ley no castiga, sino que educa.
Cada efecto que vivimos está vinculado a causas anteriores, ya sea de esta vida o de encarnaciones pasadas. No pasamos por nada que no nos corresponda, aunque no nos guste. Es así. No nos van a dar pruebas mayores a nuestras posibilidades. Esta ley garantiza que todo lo que sembramos, tarde o temprano, lo recogeremos, ya sean pensamientos, sentimientos, deseos, acciones. Y cuidado con el pensamiento. El pensamiento tiene un gran poder. El pensamiento crea. Todo lo que está hecho por el hombre, antes de ser lo que es, fue un pensamiento. Esta mesa, antes de ser la mesa, fue una idea en la mente del carpintero, y luego la materializó, le dio forma. Por tanto, el pensamiento como energía es muy poderosa, y sobre todo cuando la utilizamos en grupo. Ahora todos los que estamos aquí, si unimos nuestros pensamientos y mandamos esa energía a un lugar, a una persona, esa energía actúa cuando va dirigida con amor. Para el pensamiento no hay distancia ni tiempo, llega. Por eso los grupos hacemos esas invocaciones, esas peticiones al mundo espiritual y recibimos la asistencia. Pero también cuando una persona querida o un vecino o un amigo necesita ayuda, también esa energía se dirige y eso le va a dar pues, fuerza, esperanza, aceptación, se recibe. Y funciona en circuito cerrado, es decir, la enviamos y nos trae de vuelta las sensaciones de ese pensamiento, de esa emoción, de ese sentimiento. Por eso cuando deseamos bien, ¿qué sentimos? Paz, armonía, satisfacción, ¿no? Entonces, si sembramos amor, recibiremos paz. Si actuamos con egoísmo o injusticia, experimentamos situaciones que nos enseñen el valor del bien. Claro. Si actuamos con egoísmo, ¿qué vamos a sentir? Malestar, incomodidad. Es todo así, esa siembra que luego trae la cosecha. Ante la segunda pregunta sobre castigo o aprendizaje, desde la perspectiva espírita no existe un castigo eterno ni una condena arbitraria, no hay castigos, ¿no? Las experiencias dolorosas no son venganzas de Dios, sino oportunidades educativas. Por esa ley de causa y efecto, es la relación. La ley de causa y efecto permite al espíritu asumir la responsabilidad de sus actos y aprender con justicia en el tiempo justo. La siembra es voluntaria, la cosecha es obligatoria. A veces sembramos una plantita y no nos da fruto inmediatamente, hay que esperar un tiempo. Y nosotros estamos sembrando semillas que momentáneamente no dan fruto, pero luego, cuando nos vienen, maldecimos. O cuando quedan para otra vida, nos rebelamos ante Dios, ¿no? ¿Por qué a mí esto? Entonces, en el libro de los Espíritus, la respuesta a la pregunta número 1006 menciona que la duración depende del mejoramiento de la persona, lo que significa que la expiación sirve como aprendizaje para el progreso del espiritismo. Es decir, cuando nos viene esa prueba, está en relación a lo que necesitamos aprender, el aprendizaje que hay que sacar de esa experiencia. Y en el punto número 3 de ejemplos, podríamos decir, por ejemplo, que un espíritu que en una vida abusó del poder puede reencarnar en una posición humilde en la próxima vida para aprender la empatía y para aprender pues, lo que a valorar más lo que en un momento también pues, hizo abuso de ello, ¿no? Por ejemplo, alguien que causó daño físico puede pasar por una enfermedad como forma de reflexión y desarrollo moral. Es decir, que todo
lo que se nos da es para que aprendamos. Y espíritus que promovieron, por ejemplo, odio, pueden volver como promotores de la paz y de la reconciliación. Si en una vida abusamos, en la otra vida, o cuando estemos preparados, venimos para reparar ese daño. Y entonces cada situación tiene una razón profunda que responde al amor y la justicia, esa justicia divina. La ley no es punitiva, no castiga, es regeneradora, es educadora. Que me salte otra vez. Vamos al punto 6. Me queda el cuarto punto, que es el presente como siembra del futuro. Así que como hoy vivimos los efectos de decisiones pasadas, lo que hagamos a partir de ahora está creando causas para nuestro futuro espiritual. Y la ley de causa y efecto nos invita a asumir nuestras decisiones con conciencia y responsabilidad, confiando en esa justicia divina. Todo acto tiene su consecuencia inevitable. Menciona el libro de El cielo y el infierno en la primera parte, capítulo 7, que la justicia divina no necesita castigos eternos, pues cada espíritu enfrenta el resultado de sus elecciones. Es decir, como espíritus vamos a elegir aquello que sabemos que nos queda pendiente para superar, aquello que tenemos que corregir, que reparar. Por tanto, no es un castigo, es algo que todavía no hemos hecho y tenemos que realizar para nuestra evolución. Sobre todo cuando quedamos en estados de sufrimiento y dolor, pedimos para salir de ese estado la prueba necesaria para superar y pasar a etapas pues más agradables, donde ya el espíritu pueda evolucionar de forma más agradable, por la vía del servicio, del amor. Entonces, si ahora pasamos al tema, el libre albedrío y la responsabilidad del espíritu, tiene como objetivo reconocer la libertad del espíritu para elegir sus caminos y la responsabilidad moral que se deriva de sus decisiones a lo largo de su evolución. Y la primera pregunta que nos dice, ¿qué es el libre albedrío? Pues es la capacidad del ser humano para tomar decisiones conscientes. Ahora entendemos, porque perdemos, no tenemos recuerdos del pasado, de otras vidas, porque si no estaríamos condicionados. Si venimos con una mente limpia, sin recuerdo, pues vamos a tomar las decisiones que consideramos en ese momento como las más oportunas dentro de nuestro conocimiento y de nuestra evolución, ¿no? En el espiritismo se reconoce que a medida que el espíritu se desarrolla, adquiere mayor claridad para elegir entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto. A mayor conocimiento, mayor capacidad para tomar decisiones y no equivocarnos. Por eso el conocimiento a veces se identifica como luz que nos ilumina. Y cuanto más conocimiento, más librepensadores podemos ser. Por eso el que nos animen tanto al estudio de todo, pero sobre todo de este conocimiento espiritual, para no seguir cometiendo errores por ignorancia. Revela en el libro de los espíritus, en la pregunta 843, que el hombre goza de libre albedrío desde que tiene conciencia de sí mismo. Desde que venimos a la etapa humana. Empezamos la etapa humana y ya tenemos esa libertad de decidir. Lo que pasa que en esas vidas primarias... ¿Me quedan solo 5 minutos? Bueno, pues voy a ya agilizar. La libertad no significa ausencia de consecuencias. Cada elección
genera efectos que forman parte de la ley de causa y efecto. Y cuanto más evoluciona el espíritu, más consciente se vuelve de su responsabilidad, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver esto. Bueno, es que, a ver, que no le doy con el punto. Perdonad porque estoy fuera de... Entonces, vamos ahora a pasar al destino del espíritu y su... ¿Pero por qué? Espera. El destino del espíritu y su perfección final, que tiene como objeto comprender que todos los espíritus están destinados a la perfección y que esta perfección se alcanza mediante el desarrollo gradual de la inteligencia, la moral, el amor, conforme a la ley divina. ¿Y cuál es el destino del espíritu? Pues la doctrina espírita enseña que todos los espíritus fueron creados para llegar algún día a la perfección. No existen espíritus condenados eternamente, ni privilegiados eternos. Todos, sin excepción, recorrerán el camino del progreso. Entonces, la perfección no significa omnisciencia o igualdad con Dios, sino alcanzar el máximo grado de pureza moral e intelectual que le es posible al espíritu creado. Vamos a pasar, voy a hacer ya un recorrido un poquito más rápido para que no comer tiempo a la compañera. Y vamos a pasar a las aplicaciones. También me lo voy a saltar porque es ver la vida como una escuela, que ya hablamos sobre ello, la reencarnación como llamado a la superación, porque ya vimos que cada vida es una oportunidad para crecer y evolucionar, asumir nuestras elecciones con responsabilidad, traemos ese compromiso, ese programa y vivir con ese propósito y ahí poner en acción pues todos esos recursos. Y así poder ya pasar a... Voy a saltarme esto también, que estos son más bien... Y así pasamos... Esto nada, son dibujitos donde un poco repite lo mismo, cómo se vamos desarrollando individual y en la sociedad, y hacer ya aquí como una síntesis de cómo actúa la justicia divina. La manifestación de la justicia divina se representa a través del amor y la libertad que ofrece la ley del libre albedrío, por cuanto el sufrimiento y los desafíos que se experimentan durante la encarnación no representan castigos, más bien oportunidades de aprendizaje elegidas por el propio espíritu antes de encarnar, cuando éste tiene ya una conciencia de elegir. Y esta visión fortalece la idea de que cada persona tiene un papel activo en su experiencia encarnatoria y que las dificultades son los maestros para el crecimiento espiritual y personal. Al reconocer que los desafíos pueden llevar a un mayor desarrollo espiritual, se promueve una actitud resiliente y positiva ante los retos de la encarnación. Y con esto vamos a hacer unas conclusiones donde el propósito de la encarnación es el aprendizaje, la evolución espiritual, la depuración del espíritu de nuestros hábitos, tendencias y malas inclinaciones, y la reparación de errores pasados y actuales, ¿no? A través de este proceso, el espíritu tiene la oportunidad de crecer, evolucionar y acercarse a la perfección. El plan de encarnación de un espíritu es un proceso complejo y consciente que se basa en la autoevaluación. El autoconocimiento es importantísimo.
la guía de espíritus superiores y la ley de causa y efecto, donde incide la elección del entorno familiar y el contexto temporal. Cada experiencia encarnatoria es una oportunidad para aprender, crecer y acercarse a la perfección espiritual a través de la conquista personal. Pues llegamos al final de este recorrido, así rápido, ahora al final, que nos ha llevado a contemplar la profunda naturaleza de la experiencia encarnatoria. Hemos recordado que no somos simplemente cuerpos físicos, no transitando una experiencia fugaz, sino almas eternas que han elegido o que hemos elegido este viaje terrenal como una oportunidad para crecer, sanar y recordar quiénes somos realmente. Encarnar es más que vivir, es despertar en medio del olvido, es caminar entre la dualidad con el anhelo constante de volver a la unidad. Cada encuentro, cada desafío, cada emoción forman parte del plan perfecto del alma que con sabiduría infinita ha elegido exactamente esta vida para expandirse. Que estas palabras resuenen en lo más profundo de nuestro ser y que el conocimiento compartido hoy nos inspire a vivir con mayor presencia, con gratitud por la experiencia humana y con el corazón abierto a la guía del Espíritu. Dar gracias por esta oportunidad de estar aquí en esta escuela de la vida, de estar aquí compartiendo estos conocimientos. Gracias por estar aquí, por abrir la conciencia y por caminar juntos este pequeño tramo del gran camino del alma, que la luz que somos nunca deje de brillar. Y ya con esto, simplemente decirles si mi corazón agradece el cariño y la atención de cada uno de ustedes, de vosotros. Muchas gracias.